Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 8 de agosto del año 2023. En materia internacional, algo impensable, pero que sucede y que revela el talante de la persona. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló de Megan Rapinoe por fallar el último lanzamiento en la tanda de penaltis ante Suecia, que acabó significando la eliminación de la selección de Estados Unidos del Mundial Femenino. Buen tiro, Megan. Estados Unidos se va al infierno, publicó en su cuenta Truth Social. Un mensaje que evidencia la enemistad que ha existido siempre entre ambos. Después de la sorprendente eliminación de la selección estadounidense del Mundial Femenino en la tanda de penaltis ante Suecia, Donald Trump atacó en su red social a las jugadoras. Abro comillas. Muchas de ellas eran abiertamente hostiles a Estados Unidos. Cierro comillas. Escribió en un texto en el que también criticó al actual presidente Joe Biden, del que dijo que esta derrota era emblemática de lo que estaba pasando a su gran nación en el mandato de Joe Biden. El expresidente se acordó de Megan Rapinoe, estrella de la selección estadounidense y una de las jugadoras más carismáticas del mundo, quien siempre se ha posesionado en contra de sus ideas políticas. Tal es así que en el 2019 el equipo nacional se negó a realizar la tradicional visita de campeonas a la Casa Blanca. Tu mensaje excluye a gente que se parece a mí, decía por aquel entonces la jugadora, defensora de los derechos del colectivo LGTBI. Cosas de la política metiéndose en los deportes. Ustedes se imaginan que cuando Estados Unidos, durante el mandato del Trump, la selección mayor masculina quedó eliminada de ir al Mundial de Rusia, algún adversario político le hubiera contestado como él le contestó a la selección femenina. Barbaridad. Bueno, China sufrió el mes pasado su mayor caída de las exportaciones en más de 3 años, según mostraron el martes datos oficiales, en un momento en que la segunda economía mundial se ve golpeada por la atonía de la demanda global y la ralentización interna. Los datos probablemente intensificarán los llamados a los líderes para que hagan más por reactivar el crecimiento, tras haber presentado en las últimas semanas una serie de medidas de estímulo centradas en los consumidores y en el problemático sector inmobiliario. Las ventas de productos chinos a mercados extranjeros cayeron 14.5% interanual el mes pasado, su tercera caída consecutiva según la autoridad aduanera. El descenso fue mayor de lo esperado y el más fuerte desde la caída del 17.2% registrada en enero-febrero del 2020, cuando la economía se paralizó en las primeras semanas de la pandemia del virus COVID-19. Aparte de un breve repunte en marzo y abril, las exportaciones han estado en constante descenso desde octubre. La amenaza de recesión en Estados Unidos y Europa, unida a la elevada inflación, ha contribuido a debilitar la demanda internacional de productos chinos en los últimos meses. Eso por los lados de la segunda potencia económica mundial. Bien, y ahora algo que tiene que ver, y lo hemos venido sosteniendo aquí y dando información sobre el cambio climático. El pasado mes de julio, la temperatura del planeta superó en 1.5 grados centígrados la media del periodo preindustrial de 1850 a 1900, según el Programa Europeo de Seguimiento de Cambio Climático Copernicus, que anticipa que el calentamiento se agravará en los próximos meses a causa del fenómeno del Niño. Julio de 2023 fue el más cálido de todos los meses desde que hay registros, según lo exponen los últimos datos recabados por este servicio de observación terrestre, que combina el monitoreo satelital con la información que recogen los aviones, los barcos y las estaciones meteorológicas por todo el planeta. El mes pasado superó con 0.33 grados el último récord de temperatura global, registrado también en un mes de julio del año 2019, y está 0.72 grados por encima de la media
para el mes de julio en el periodo anterior, 1991 a 2020. 2023 es actualmente el tercer año más cálido hasta la fecha, con 0.43 centígrados por encima de la media reciente, y la temperatura media mundial en julio se sitúa 1.5 grados por encima de los niveles preindustriales. Recuerda en un comunicado la directora adjunta de Copernicus, la científica Samantha Burgess, en el comunicado reciente. Para Burgess, este dato, aunque solo sea temporal, demuestra la urgencia de realizar esfuerzos ambiciosos para reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que son el principal motor de estos récords. En comparación con los otros 2 años más cálidos, el periodo de enero a julio de 2016 estuvo 0.49 grados centígrados por encima de la media para ese periodo en la última treintena, mientras que 2020 la superó con 0.48 grados centígrados. Sin embargo, los especialistas auguran que 2023 se irá acercando a los valores de 2016 a medida que avance el año. Explican que es esperable que la diferencia entre 2023 y 2016 se vaya reduciendo, ya que los últimos meses de 2016 fueron relativamente frescos, reduciendo la media anual a 0.44 grados centígrados, mientras que se prevé que el resto de 2023 sea relativamente cálido, a medida que se desarrolle el actual fenómeno del Niño. También se han batido récords en cuanto a la temperatura global de la superficie oceánica y en la masa de hielo marino. Tras un largo periodo de temperaturas inusualmente altas, en abril la superficie de los océanos se ha seguido calentando hasta alcanzar niveles récord en julio, de acuerdo con el sistema de medición de Copernicus, que analiza la temperatura de los océanos del planeta a 10 metros de profundidad. Así que, Flor, para los que siguen insistiendo en que el cambio climático no existe o que es un cuento chino, como decía el expresidente Donald Trump, pues ahí tienen el cuento chino. Estamos abocados a una verdadera catástrofe de no tomar las medidas de mitigación correspondientes para evitar que el mundo se siga calentando y que las aguas oceánicas sigan aumentando su temperatura. Pues sí. En el plano local hay varias cosas importantes. En cuanto a política, el PRD está pronto a anunciar ya el candidato a vicepresidente y también el candidato a la alcaldía. Ayer hubo el acto en el que el Molirena oficializó su apoyo a la campaña de Gaby Carrizo. Me pareció curioso en ese acto ver a Miguel Fanovich, a quien Martínez le había presentado como nuevo miembro de su partido, pero él estaba ayer también en Molirena. Pero bueno, como José Muñoz hace lo mismo, pues porque Fanovich no. El Molirena ha estado con Martinelli, después estuvo con Varela, ahora tuvo con el yo hablo PRD. de Fanovich. No, yo no estoy hablando de Fanovich, estoy hablando de todo el Molirena, así que eso no es normal. Eso es normal en el partido Molirena, sí, es normal. Y la gente de Vigo, sus miembros se lo han aceptado. Definitivamente, pero tenerlo en la mesa principal, al lado de Pancho Alemán. Pero creo que él es vicepresidente de ese Claro, partido. pero lo que digo es que Martínez lo presentó como nuevo miembro de RM. Ahora, Yo le pregunté esta mañana a Judy Meana, que vino al noticiero, viene mañana aquí al programa, por cierto, ese asunto, y me dijo, bueno, que él en ningún momento renunció al Molirena, o sea, que él está en los dos bandos. Mira qué bien. Y abiertamente, un o sea, día eso con es una RM, cosa... al otro día con el Molirena y Gaby Carrizo. Qué gallos, No sabe. literal. No, Gallo es el Molirena. Qué gallo. Pero el Molirena es el partido del Gallo. Me encantaría saber cuáles son las ideas y propuestas que los unen fuera de la... ¿A quién? A Molirena y al PRD. oye, el Molirena... Me encantaría saber. Son las mismas que lo han unido a Ricardo no, Martinelli, a Juan Qué Carlos porquería. Varela. ¿Cuál problema? Oye, Ey, cero principios, cero, o sea, son vendidos al... espérate, de verdad que dan no, asco. no, de la verdad. alianza del PRD con el Molirena, recordemos, hagamos un recordatorio oportunismo es en de su cómo punto. empezó en los inicios de esta administración. Ellos empezaron con el Ministerio de Gobierno, la Gobernación de Panamá y la Lotería. Esos eran los tres feudos que le tocó a Molirena. Actualmente solo le queda la Lotería y ahí siguen. Eso es histórico. Y ahí siguen, No, la ¿no? lotería no se la puede quitar. Entonces, me llamó la atención de las declaraciones que dio Judy Meana ayer en el acto, que dijo que el tema es que ellos saben gobernar, Mira tú. ¿no?
Imagínate si no supieran. Entonces, No, mañana le preguntaremos es que déjame decirte- en qué consiste la sapiencia de gobernabilidad pero es esa que ella revisa. Por presume. eso, más allá de la posición Oye, ahí está personal el que uno gallo, pueda mira tener, el gallo. uno lo que tiene El que gallo ver sí es está que feo. realmente ellos se han montado en Igualito a todas, Pancho Alemán. ellos se han montado en todas las alianzas ganadoras de los últimos 12 años. Eso es real, eso no es eso es data, ahí está el número. Es más, y ellos, con esa cantidad de votos que sacaron para la elección de 2019, prácticamente hicieron la diferencia para el que el señor Laurentino Cortizo ganara la elección. Sí. Eso Sí, es real. sí, no, eso es es así. data. O sea, no estoy hablando acerca de mi posición personal. No, o no, la es de así, es ustedes. así, Es estamos la claros. realidad del partido. O sea, Eso es así. Y Molinena sigue teniendo más de 80.000 miembros inscritos. Así Eso es. también es una realidad. Digo, porque si están en gobierno, necesitan estar nombrados, aplícalo. no, pero si así fuera, ellos debiesen haber duplicado su cantidad de miembros. ¿Por qué? Pero no fue así. No, porque Se quedaron digo, con nombran a 80.000 los que miembros. tienen. Sí. O sea, hay suficiente para todos los Molirena. Eso sí es real. ¿Ves? Claro. Hay suficiente. Para todo el que está en el Molirena hay espacio. No es como otros partidos que tienen un montón de gente. Y que pero no parece pueden que cumplir tienen a todo el mundo, y por eso es que no ves esas protestas Decía- en el Molirena que no me han nombrado, Oye, porque decía- digo, Por eso pasó lo que pasó con el Tito señor Tito Rodríguez. Rodríguez, ¿te acuerdas? Decía Ahí está. el- decía Tito el- Rodríguez estaba equivocado. y Tito Rodríguez Rodríguez, estaba equivocado. y Tito Rodríguez está ahí. No lo vi. Decía el pero exmagis- interesante, porque No lo si vi. le pidió perdón al otro y todo, Debe estar. Debe estar. Estaba a lo mejor tras bastidores, pero enfrente no lo vi. y ahí estaba hasta Decía, Raimundo, o sea, oye, estaba la mitad del partido ahí. decía el Es la- domingo en Estaba todo el debate. partido ahí. Decía el domingo en debate abierto el exmagistrado Harry Díaz que si los fundadores de Molirena vivieran, no darían crédito a lo que ven. O también dijo que se deben estar revolcando en su tumba. Específicamente, Bueno, eso es cierto, ¿no? específicamente los fundadores que ya fallecieron. Porque el Molirena nació como un partido de Sí. de otro talante. Totalmente. De otro talante. Pero- Y el PRD también dice que va a postular a Fábrega, bueno, eso lo... Sí, ya. Ayer lo estábamos hablando aquí, ¿te acuerdas? Sí. Y yo creo que ese va a ser el camino ya del PRD. Yo creo que eso sí es. Lo que sí, Judy Meana confirmó que ya Representa- no va a ser la vicealcaldesa de Y nuevo. entonces Kivian Panay, ¿en qué quedó? En nada. O sea, acuérdate que lo de Kivian No sé, Panay... pero te aseguro que no No. queda con nada, o sea, es el esposo de Yanivel, no nos olvidemos. No, sí es cierto, pero lo de Kivian Panay como candidato a alcalde del PRD estaba supuesto al triunfo de Yanivel Ábrego, me parece. Pero y si las conversaciones que entiendo que se están dando entre RM y el PRD fructifican, RM no le daría algún Puede ser. fuerza o espacio a No, Kivian Panay dentro de esa No solo negociación. eso, Sí. ¿viste la cantidad de... O lo dejan como secretario igual que ahora. ¿Viste la cantidad de seguidores de Yanivel Ábrego que ahora están postulados en el Molirena casualmente? Ahí está postulado en el Molirena. Y en RM, por supuesto. Pero en el Molirena a mí me sorprendió que es parte ya de... Son postulaciones oficiales del Sí, partido. ellos sí pueden porque no participaron en primarias. Claro, sí. Los que no pueden, recordemos, es los que participan en primarias y pierden, no pueden postularse por la otro que- partido, a menos que el partido por el cual corrieron en primarias les otorgue la autorización. Claro, la que no puede, Guido, porque solamente es una que Sí, bueno, participó, sí. que es la señora En el Yanivel caso es Ábrego. Yanivel, sí, Sí. correcto. Es la 21. Aun cuando sea expulsada del partido, tiene que pedirle permiso al partido donde estaba, es lo que me explicaron a mí. Sí, Es correcto. Porque ella sí corrió en unas Oye, primarias. Viste que el escándalo este de la venta de cupos que ha causado o que tuvo relación con un supuesto homicidio, está por deslindarse pues los sucesos como se dieron, ya generó una investigación del Ministerio Público. Sí, claro. Aparte de la del homicidio, por supuesto, la del escándalo de la venta de cupos. Y los cupos la venta de cupos para sí, trabajar la horas venta de extras, turnos. de turnos, La venta de turnos. la venta de turnos para trabajar horas extras que servían como garantía de préstamos. Una cosa realmente No solo garantía de préstamos. rocambolesca. La Esa información una que he cosa- ido recabando poco a poco de algunas de las víctimas, que obviamente pues no quieren hablar por el tema de las consecuencias que puedan tener, pero parece que algunas de ellas iban a declarar ante el Ministerio Público, es que la persona encargada de planillas era la que manejaba no solamente el contacto con el prestamista, sino que muchas de los médicos y profesionales de la salud que cayeron en sus manos pensaban que el prestamista era él, uno. Y dos, esta persona les retenía turnos. O sea,
Si el No, médico... el negocio es redondo. Claro, si el médico metía 3 o 4 turnos, el personaje este nada más le reportaba 2, de forma tal que los otros 2 terminaban siendo para su negocio particular, porque mantenía así al profesional de la salud en manos del prestamista. O sea, realmente una mente tan retorcida en este sentido para estar jugando con el pan y las necesidades de profesionales de la salud no tiene ningún tipo de sentido. Son personas que están dando su trabajo para salvar la vida de personas y este otro está haciendo negocios. Inaceptable totalmente. Pero en medio de eso, la falta de, yo no sé, planificación para pagarle a tiempo los turnos extras a los médicos, porque si no, no tuvieran que recurrir a préstamos. ¿No? Es que ese es el origen de la si se pagara al día, por decirlo si se pagara al día esos turnos, no habría ese problema, pero todo comienza y termina allí. Entonces, ¿cómo es posible que el jefe de la planilla es el que decide? No existe ahí un sistema de marcación para saber cuántos turnos extras puede estar haciendo un médico. No, tiene que pasar por un jefe de planilla. Burocracia que provoca obviamente la corrupción, porque este sujeto es el que determina cuántas horas realmente realizó el médico. Y ese es el problema de tener los sistemas manuales también. Exacto. Porque si fuera todo digitalizado, no hay espacio para la corrupción. Exacto, el médico llega, poncha, pasa su tarjeta, hay tantos sistemas ahora de reconocimiento facial. Por eso es que les conviene, por eso es que les conviene todo arcaico, porque de esa manera siguen lucrando. No, era mano. El jefe de planilla el que reportaba cuántos turnos hacía el médico. Ahí está. Consecuencia, la compra de turnos. Consecuencia, miren hasta dónde llegó este caso, hasta un homicidio. Pero lo que pasó allí, estoy seguro que no solamente está pasando en Azuero, debe estar pasando en otras provincias, porque no vamos a pensar que este señor era el más inteligente, y encima era candidato a representante por el PRD. Bueno, los dos eran, dice que, miembros del PRD. Pero habrá que ver si el PRD nadie sabe nada, pero yo esperaba un pronunciamiento del ministro de Salud. Claro que sí. Esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Sí, más allá de anunciar que se iniciaban unas investigaciones internas, administrativas, yo creo que ameritaba que el ministro saliera a dar la cara, evidentemente, 100%. Y a explicar por qué no se le paga a tiempo a los médicos. Sí, que ese es el punto. Y esa es la queja por la cual muchos de los médicos siempre están protestando. No se le paga a tiempo. Oye, y vieron que RM negó que se haya reunido con Gaby Carrizo. Él cree que, porque él lo dice, hay que creérselo, pero no sería la primera vez este fin de semana de esa reunión. También hace un mes en Oceanía, información de fuentes fidedignas dicen que se reunieron en el edificio de Oceanía. Ellos dos con Marta Linares, que la idea es que sea la vicepresidenta, y asesores de ambos. Cuando el río suena es porque piedras también. Exacto. Y este país es demasiado chiquito, por ahí aquí los rumores terminan convirtiéndose en realidad. Puede ser que hay. Casi todos. Así es. Oye, dice que Tito Rodríguez no es parte del CEN, pero sí estuvo en el discurso y firma del acuerdo de entendimiento, así que sí estuvo allí. No robó mucha cámara, no estaba esperando que lo entrevistaran. Bueno, y a propósito... Y por cierto, todavía Tito Rodríguez no ha aclarado nada de su carta. De verdad que el actuar de Tito Rodríguez en la medida que pasan los días es... Más turbio, más oscuro. Mucho más turbio y mucho más oscuro. De un personaje que hablaba tanto en los medios, de que denunciaba tanto y al final termina escribiendo una carta. Diciendo que era mentira. Dice que todo es mentira. No. ¿Y ya? Sí. Me recordó a Panquisoto. Solo en la misma línea. Me recordó a Panquisoto, al tristemente célebre. Sí. Oye, vieron que en el escándalo del fentanilo, de la pérdida del fentanilo, funcionarios, hay 110 personas siendo investigadas entre médicos, custodios, y eso como que era un desgreño total. O sea, sacaban los viales de fentanilo o los envases de fentanilo, incluso con órdenes alteradas, falsificadas, sin justificación. O sea, desgreño. Es que lo que estamos viendo es... ¿Te acuerdas, Guido, desgreño? Que cuando esto comenzó dijimos, mira, todo el mundo pensaba que se trataba del crimen organizado. Ahora nos hemos dado cuenta que se trata del crimen desorganizado. Allí cualquiera podía sacar. O de la desorganización que hace que la gente cometa crímenes. Pero no nos olvidemos de algo. El jefe de seguridad pidió que ese medicamento se trasladara de manera más segura y el director le dijo que no. Así es. Es más, que le pusieron un candado, ¿te acuerdas? A los carros. A los carros. O sea, que no. Eso dice mucho. Por ese memorándum que nos enviaron a nosotros, rodaron cabezas en la Caja de Seguro Social cuando nosotros lo divulgamos, por cierto.
porque el memorando estaba en lo correcto, pero bueno, se formó toda una cacería de brujas. Y es la típica conducta contraria a la lógica. Oye, si se evidencia que hubo una cuestión, pues refuerza la medida de seguridad. No. Es cortar la cabeza del que divulgó la medida de seguridad que fue negada. Más que crimen organizado, se trata de crimen desorganizado. Allí puede pasar cualquier cosa en el seguro y es triste porque el seguro es de todos los asegurados, obviamente, pero el seguro parece que no está cuidando lo que le corresponde. No puede hacer ni eso, hombre, por favor. Sí. Increíble. Oigan, ustedes vieron el tuit de Ramón Fonseca Mora el domingo. Yo me preocupé porque hoy mi tablet hoy se quedó sin wifi. Y yo no puede ser que la vida puso. Ya me la dice que en los próximos días, quizás desde el mismo lunes, lo puso el domingo, no habrá comunicación por internet. Tu banco estará cerrado. Posibles saqueos. Te recomiendo de corazón sacar dinero en efectivo en billetes bajos. Ten agua, galoneras de 5 galones, por ejemplo. Comida, protección para ti y tu familia. Por lo que leí ayer, yo creo que fue una estrategia para buscar seguidores en Twitter. Qué loco. Sí, él agradeció a toda la gente. Bueno, yo espero que el señor Fonseca Mora no vaya a alegar inimputabilidad por demencia. ¿Cómo se llama? No. Eso tiene un nombre técnico. Trastorno mental transitorio, sí. ¿no? TMT. Trastorno mental transitorio en el caso de Lavajato. No quisiera pensar que es por eso. Porque, oiga. Sino simple y sencillamente ganas de llamar la atención. No. Hombre, él anda con con ese discurso desde hace rato. Por eso, ganas de llamar la atención. No sé. ¿Cómo es que le llama el ejército patriota? Yo no sé, unas cosas de esas. Y la fuente son que stoptheworldcontrol.com, unas cosas, una fuente de esas de los conspiranoicos. Eso lo hace la gente. Una locura. Y pensar que ese era el asesor presidencial del gobierno de Juan Carlos. Oye, era vicepresidente del Partido Panameñista. Creo que eso pasó después que le cayó el rayo. Sí, ¿verdad? Afuera del Ministerio Público. ¿Vieron la entrevista de María Corina Machado? Muy buena, y a ver si ahora más tarde profundizamos en ella. La verdad es que es triste lo que ha sucedido en Venezuela y lo que está sucediendo. En un país que era la envidia, digamos envidia de la buena, de Latinoamérica hace 30, 40 años. Algo parecido a lo que sucedió con Argentina también, pero sin visos de solución. O sea, veo que María Corina tiene un notable optimismo. Y eso está bien, porque nadie... Pero yo lo que no entiendo es cómo va a correr inhabilitada. Bueno, ella dice que va a correr, porque no hay juicio, es lo que entiendo, no hay fallo judicial. Pero ¿cómo va a poder votar por ella si está inhabilitada? Es mi pregunta. Bueno, eso es una buena pregunta. O sea, no. Si no aparece en la papeleta, por ejemplo. Exacto, ese es el punto. O en la papeleta o en la votación electrónica. En Venezuela la votación es electrónica. No en la papeleta electrónica. Todas las elecciones, entiendo, pero, o sea, también hay posibilidad, porque son 3.500 puestos de votación física. Así que es de las dos maneras, en todo caso. Bueno, pero así comienza la izquierda. El mensaje de ella sí es claro, ¿no? La izquierda comienza tranquila, suave, dorando la píldora, engañando. Bueno, ya cuando se posicionan, se transforma. Casualmente hoy vamos a hablar con el candidato a la vicepresidencia de la señora Maribel Gordón. Richard Morales va a estar con nosotros aquí casualmente en Cuarto Poder en unos minutos. Sí, el tema, o sea, ustedes recordarán, se hizo viral en su momento la entrevista que le hizo Jorge Ramos a Hugo Chávez, cuando era candidato. Y cuando era candidato, él decía exactamente todo lo contrario de lo que después hizo cuando fue presidente. Yo tengo que rectificar. Sí. Así no solo comienza la izquierda, así comienzan todos los mesías. Y todos los autoritarios. Sí, todos los autoritarios, ya sea de izquierda o de derecha. Porque así mismo estamos viendo el caso de Bukele en el otro extremo. También. Él comienza, no, porque nosotros lo que queremos es combatir a las pandillas. Pero entonces para combatir a las pandillas yo violo la Constitución, yo destruyo los derechos humanos, cuando al final lo que debe es fortalecer la justicia. ¿No? Pero ellos terminan haciendo los que le da la gana y engañando a la mayoría. Y la gente aplaudiendo al principio, después en un par de años ustedes van a ver cuando no se lo pueden sacar de encima. Y el caso de Bukele es un caso raro, porque Bukele era, y fue su primer cargo de elección popular, él era miembro del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional, del partido político de izquierda. Pero se movió rápidamente a la derecha. Después creó su propio partido y bueno. Lo que sea válido para llegar, ¿no? Ahí está haciendo
Y Lo después que muchos aplauden, pero los que Por ahora. tratamos de profundizar en los casos históricos y tratar de aprender de esas experiencias de otros, vemos con preocupación. Por ahora lo aplauden, como pasó con Hugo Chávez. Lo aplaudieron los primeros Y con, 4 o 5 y con años. muchos otros gobernantes del mundo en todas partes del mundo. En todas partes. ¿No? Eso es así. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más sin nuestro invitado. Oye, si estábamos esperando al señor Richard No Moreno. sé si se le habrá presentado. Confirmó y todo. Ah, está en camerino, me Ah, bueno. dicen. Así que debe estar subiendo. Debe estar por ahí. subiendo. Están haciéndole blower, Sí. como a Moncada. ¿Qué es de la vida de ese sujeto? Por ahí Tengo yo creo que idea. está ejerciendo. Creo que Sí, él está ejerciendo en asocio con Alejandro Pérez, entiendo. Dios mío. Sí, sí. Bueno. Ellos son Ay, muy mira amigos quién llegó. de toda la vida. Nuestro invitado. Son muy amigos de toda la vida. Oye, ¿vieron la foto de Juan Diego Vázquez, de este señor, el diputado, ¿cómo que se llama tu amigo, el diputado? Yo no tengo amigos diputados. Perdóname. ¿Cuál? ¿Raúl Pineda? No, no, no. No, pues ese es el amigo de Flor. No, man no respeta. no. No, respétate. No, dile algo. Juan Diego Vázquez apareció en una foto con Rubén Blades. ¿No lo vieron ayer? Ah, sí. Dile algo. ¿De qué? Defiéndeme. ¿Cómo tú vas a dejar que me diga que mi amigo Raúl Pineda? Mi amigo no tengo amigos diputados. ¿Qué pasa? Déjame con- mandarle la foto a Ay, nuestro Flor, productor. Porque es yo creo que esa foto con tiradera. Rubén Blades y los independientes se presenta como algo interesante en medio de la política, ¿no? Claro, Eso, habían Rubén visto Blades, hace como un mes. Rubén Blades ha estado desde el día 1 que decidió escribir desde su esquina, que así le llama la columna, la esquina de Rubén Blades, ha estado impulsando lo que él llama una candidatura realmente independiente. Incluso estuvo tratando de impulsar a Ricardo Lombana en ese sentido y que se lograra una alianza entre los independientes. Y él apoyaría esa alianza. Se reunió, nosotros aquí publicamos la foto, se reunió acá con el grupo Vamos, ¿verdad? Con Gabriel Silva y con Juan Diego Vázquez. Ahí el contacto fue Diego Fernández, hijo de uno de sus mejores amigos, el piloto Fernández, que falleció en un accidente de aviación. Y el abogado, que también lo tuvimos acá, el abogado de Vamos, que es Mijail Castillo, hijo de José María Castillo. Así que ellos se han estado reuniendo y eso pues es normal. Yo creo que las reuniones entre personas que aspiran a cargos de elección popular con buenos propósitos o con propósitos no tan buenos es normal en una época de Ahora, pero definiciones políticas de cara al torneo electoral. Más que nada es un tema de imagen, diría yo, ¿no? Porque Rubén Blades en la práctica, o sea, no sé, le suma votos, o sea, votos independientes. Rubén Blades no tiene un partido político, pero no entiendo puntualmente la estrategia, pero la están siguiendo por alguna razón particular, ¿no? Digamos a Tenones que es mejor tenerlo apoyando que en contra. Pero ¿no? sí hay algo que los vincula. Sí. Y yo creo que también no es un secreto porque Rubén Blades ha escrito sobre eso. Y es la figura del señor Lombana, porque Rubén Blades en el pasado sí había reconocido que para esta elección quizás la figura más independiente que podía presentar el panorama político era la señor Ricardo ¿Te acuerdas que había Lombana. dicho que lo endosaba, era la palabra, y Claro, entonces después que no claro. lo endosaba, después que sí, al que final no, lo y terminé que... entendiendo. Yo me quedo con lo primero, de que él lo endosó, no sé. O sea, porque primero lo endosa, después no estoy claro si le quitó el endoso, pero sí hay algo que vincula o que conecta los puntos entre Rubén Blades, los independientes, es la figura de Ricardo Lombana. Yo lo veo así, de esa manera. Gabriel Silva, a ese amigo me refería, Gabriel Silva. Ah, ya. Guido. Bueno, no, pues que, ¿sabes? Guido siendo Guido. Ave María. Juan Diego Vázquez, Gabriel Silva y Rubén Blades. Esa es la foto que estuvo circulando ayer. Yo creo que desde un punto de vista político pues tiene su importancia. Más aún por el seguimiento que se le da y por... no podemos ignorar la importancia política que está teniendo alguien que ni siquiera es candidato presidencial para esta
ni para la próxima, sino para dentro de 10 años, que es Juan Diego Vázquez. No, no es ni siquiera candidato a diputado, ni Gabriel Silva tampoco. Exacto. Pero sí tengo que decir que Juan Diego Vázquez es de los pocos diputados que hace su trabajo de escrutinio y fiscalización en todas las gestiones que emprende en la Asamblea. Uno puede tener algún tipo de diferencia con algunas actitudes de él, pero es innegable. Por ejemplo, en la Comisión de Credenciales, él es implacable y hace lo que deberían hacer todos los diputados. De presupuesto. De presupuesto también y en credencial. O sea, yo no sé, que de las deficiencias de fiscalización que tiene la Asamblea según el estudio, el que salva la cara siempre es Juan Diego Vázquez. Yo le digo, yo lo paso por encima del resto de los diputados de la libre postulación, que muchos de ellos inclusive ni suma ni resta, ni siquiera en el debate político. En el caso de Juan Diego Vázquez, creo que hay que hacer el punto y aparte, en todo debate político él está posicionado. Y ese debiese ser la labor no solamente de un diputado por la libre postulación, sino la labor de la propia oposición política. Y Gabriel Silva, que tampoco lo hace. No, yo nada más te hablo acerca del rol que juega Juan Diego Vázquez. Yo sí tengo mi diferencia con el resto de los diputados por la libre postulación. no, se espera por muchísimo diferentes más de razones. ellos. Se esperó. Ojalá los 5 diputados por la libre postulación fueran igual a Juan Diego Vázquez. Y no es que ahora es una oda a Juan Diego Vázquez. No, Eso no lo digo yo. Lo dice 4. la mayoría de los panameños. Esa es la realidad. O sea, es que vemos vigente en cada una de las discusiones políticas de la Asamblea. Muchas veces el único que se le enfrenta a el presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson. Y eso es innegable. Ahí lo vemos, enfrentándose al todopoderoso Benicio Robinson, al señor Raúl Pineda, enfrentando a cada uno de los diputados duros de la Asamblea en este momento y nada más vemos a uno solo. No vemos a la oposición política enfrentando al señor Benicio Robinson. Ningún partido de oposición política, hablamos del partido panameñista. Bueno, mira cómo votaron el 1 de julio. Exactamente, lo que vimos fue que se plegaron al final al Partido Revolucionario Democrático. Entonces, solo vemos realmente a un diputado por la libre postulación. Y en las votaciones de las juntas directivas de las comisiones también, igualito. El único disidente, Juan Diego Vázquez. El único que terminó reclamando sus actas con el tema de la descentralización paralela, porque no lo tomaron en cuenta, ¿quién fue? Juan Diego Vázquez. Sí. Esa es una los realidad. demás de oposición Claro. son bastante enclenques. Claro, el resto de la oposición política, el resto de los diputados por la libre postulación prácticamente anulados en medio del proceso del debate político. Me refiero específicamente al debate político. Él está jugando su rol. Ese es su rol y ese es su papel, ¿no? Bueno, Correcto. ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, Richard Morales, politólogo, candidato, anunciado como candidato a vicepresidente en la papeleta que encabeza la profesora Maribel Gordón. Richard, te podemos decir, representando a la izquierda, desde el punto de vista ideológico, a pesar de que la profesora dice que no le gusta que le hagan esa pregunta, porque dice que es a la única que se le pregunte. Yo creo que se le pregunta a todo el mundo, lo que pasa es que en Panamá, como dice Rubén Blades, de quien hablábamos, ya no hay izquierdas ni derechas, ¿no? Entonces, ustedes siguen manteniendo la posición ideológica de izquierda. Si entendemos por izquierda aquellos que están a favor de un cambio histórico en este país, de que se gobierna a favor de los intereses de las grandes mayorías, del pueblo trabajador, quienes están a favor de quienes han sido víctimas históricas de las injusticias y no del lado de los victimarios, cuando hablamos de izquierda, de quienes creen una sociedad donde podamos ir combatiendo, ir superando la desigualdad, la pobreza, el hambre, la falta de vivienda, empleo, entonces podemos efectivamente hablar de izquierda y del hecho de que históricamente en Panamá ha gobernado la derecha, quienes nos tienen como un país donde predomina la concentración de la riqueza, la corrupción dentro del Estado, la depredación medioambiental, efectivamente han sido esos gobiernos de derecha. Que si estamos planteándolo como lo ha explicado antes la profesora Maribel Gordón, si uno busca cuáles son las raíces históricas de este término, en la Revolución Francesa, y ahora quiero hacer un puente con eso a la situación de Panamá, a quienes estaban en la Asamblea en Francia de los estamentos, quienes estaban sentados a la derecha, estaban a favor de mantener la monarquía, de mantener los privilegios aristocráticos, y a la izquierda, quienes creían en una república, donde hubiera libertad, donde hubiera igualdad, donde hubiera fraternidad. Quienes están a favor de mantener un orden imperante y quienes están a favor de cambiarlo para beneficio de las mayorías. Y ahí cabe destacar algo que a veces
queda por fuera, que la gente olvida por qué incluso se convocó esa asamblea constituyente en Francia, que habían pasado 200 años sin que la monarquía lo hiciera, y era porque Francia se encontraba, el reino de Francia en ese momento, en una profunda crisis fiscal. Estaba endeudado completamente y no tenía forma de pagar sus deudas. ¿Y por qué? Porque la aristocracia francesa, su clase dominante, simplemente no pagaba impuestos. Estaba completamente exonerada del pago de cualquier tipo de impuestos. Y algo parecido pasa incluso en Panamá. Si uno ve la política tributaria panameña, hay un 66% de evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Si uno ve el ranqueo latinoamericano, en Panamá los ingresos por tributos, por impuestos, con relación al PIB son un 12.7%. Eso es lo más bajo en toda América Latina. No uno de los más bajos, el más bajo. Nos ganan las pequeñas islas caribeñas, países pobres como Guatemala, como Paraguay. Promedio latinoamericano, 21.7%. O sea, estamos 8 puntos porcentuales, 8-9 por debajo del promedio. Si vemos los países de la OCDE, países con mayores niveles de desarrollo, ellos tienen un promedio de 34%. Es decir, que hay un problema grave de recaudación de impuestos en Panamá que estamos compensando con deuda y la renta canalera que nos genera algún tipo de analogía con esta situación de la ¿Ustedes Revolución propondrían Francesa. entonces aumentar impuestos? Una política tributaria progresiva. Eso empieza por recaudar los impuestos que en la actualidad deberían estar recaudándose. Es decir, esa alta evasión de un 66% al año en evasión del impuesto sobre la renta. Y recordemos que es el impuesto sobre la renta. Este es el impuesto que se le está cobrando a las empresas, porque los asalariados no pueden evadir impuestos. A ellos se les está descontando directamente. Y la evasión del ITBM es mucho más baja. Quienes están cargando con el peso del presupuesto en Panamá son básicamente los asalariados y los consumidores en general, pagando los impuestos en sus salarios y los impuestos en el consumo. Tiene que haber una escala progresiva en los tributos donde según la capacidad contributiva se esté haciendo el cobro de los impuestos. Una política tributaria progresiva que ha sido efectiva en muchos países alrededor del mundo. Pero el primer paso es asegurar que quienes deberían estar pagando impuestos los paguen. Otra pregunta que también queda es la gran cantidad de exoneraciones que se dan desde el Estado en Panamá, que permiten básicamente que haya una especie de evasión legalizada, donde no tengan que pagar impuestos porque la ley lo está avalando. Ese es otro gran problema que tiene nuestro Estado y su capacidad de generar ingresos, y nos tiene la crisis de la deuda que hay en la actualidad. Entonces también eliminarían las exoneraciones fiscales. Eso tuviera que analizarse en función de cada política, pero una política donde existe una exoneración debería ser porque está fomentando actividad productiva, porque está permitiendo mayor desarrollo tecnológico, porque está generando empleos bien retribuidos. En teoría todas las exoneraciones se dan por eso, ¿no? Ninguna política donde haya exoneración ha contado con un proceso de fiscalización, donde se haya medido año en año que verdaderamente esté cumpliendo los objetivos para los cuales se plantearon esas exoneraciones. Y vemos exoneraciones que no hacen ningún sentido. Estaban evidentemente las de Minera Panamá, pero también cuando aquí se contrata, por ejemplo, a Odebrecht para hacer una gran cantidad de obras, se le estaba exonerando de la importación de todo tipo de equipos, de insumos. Es decir, las exoneraciones están proliferadas en la economía. Incluso la exoneración que se le dio al sector hotelero, planteando que el problema era construcción de hoteles, que ahora nos ha traído una sobreoferta de hoteles y un problema grave. Eso nos apunta a la falta de planificación en el Estado. Uno tiene que establecer objetivos que uno pueda medir. Solo para entender, ¿se refiere a exoneraciones o a privilegios? Se convierten en privilegios. Se convierten en privilegios porque permite que determinadas empresas o sectores no paguen los mismos impuestos que las demás empresas. ¿Cuáles son esos sectores privilegiados según su punto de vista? Bueno, uno ya lo indiqué, es la propia mina, incluso con el contrato negociado, esos privilegios en la mina continúan, de que tiene una gran cantidad de exoneraciones en cuanto a los impuestos que debe pagar. Hay otros sectores que tampoco están pagando todos los impuestos que corresponde, como los puertos. Panamá acaba recién de renegociar un contrato con Panama Ports. En ese contrato pudo mínimamente haber establecido que los puertos estén pagando los impuestos que nuevamente les toca pagar a las demás empresas. Y esto es un sector estratégico de la economía. Hay que acabar con esos privilegios entonces. Hay que asegurar que se aseguren condiciones equitativas para las distintas empresas, para los distintos sectores, y en la medida que hayan incentivos especiales que se puedan justificar sobre la base de que esto va a fomentar nuevamente mayor inversión productiva, mayor creación de empleo de calidad, va a permitir que haya la incorporación de alta tecnología en nuestros sectores productivos.
Una de las estrategias de desarrollo vitales es lograr incorporar el conocimiento al desarrollo panameño, porque las industrias del futuro son intensivas en conocimiento. ¿Y qué significa esto? Que necesitamos mecanismos para que hayan transferencias tecnológicas y eso puede implicar incentivos para lograr incorporar esos conocimientos, para fomentarlo. Eso se le llama inversión en investigación y desarrollo. Es decir, que en la medida que se utilicen distintas medidas para fomentar actividades, asegurar que esto no se conviertan en privilegios que justifiquen ganancias abultadas. Porque lo que no podemos seguir haciendo, que es lo que sucede en el Estado actualmente, es que se socializan los costos que todos pagamos y se privatizan las ganancias. Unos pocos acumulando ganancias abultadas a costa del erario público. Pero ese es un modelo prácticamente global, ¿no? Pero yo le quería preguntar algo. La profesora Maribel Gordón ha dicho que el modelo que ustedes pretenden proponer en la campaña electoral es el modelo de los países nórdicos, Suecia, Dinamarca, Finlandia, etcétera, que han tenido éxito y en donde la gente tiene la sensación de que sus impuestos se ven, básicamente. Y eso está muy bien, pero en esos países nórdicos hay absoluta libertad económica. No hay intervención del Estado en la economía ni en las empresas privadas. Y el modelo de la izquierda latinoamericana, desafortunadamente, ha sido otro. Y ha fracasado rotundamente, y eso hay que señalarlo. De los pocos líderes que se atreven a hacer ese señalamiento, el presidente de Chile, Gabriel Boric, que señala crudamente la dictadura nicaragüense, crudamente la dictadura cubana, y se refiere en los términos que corresponde a la dictadura de Venezuela. Dos temas ahí, ¿no? Todo país construye su modelo de política económica sobre la base de su propia realidad histórica, de sus circunstancias. Pero uno puede aprender de las políticas de otros países, de otras latitudes. En el caso de los países nórdicos europeos, ellos han tenido una política social muy exitosa, basada en servicios públicos universales que garantizan una gama de derechos sociales y económicos. Eso es algo que puede efectivamente ser incorporado a un proceso de desarrollo dentro de Panamá, sin que podamos imitar todas las facetas de las particularidades europeas porque son muy propias de ellos. Igualmente, si queremos aprender de política industrial, ahí está el sudeste asiático, porque si nos vamos más atrás en el tiempo, ya son ejemplos más difíciles de los cuales adaptar enseñanzas, ¿no? Porque son países europeos que tenían enormes imperios coloniales, pero países como Corea del Sur lograron industrializarse en muy pocas décadas con una política de proteger y fomentar determinadas industrias estratégicas. Lo mismo que Singapur, lo mismo que China, que llama la atención que cuando se usa esta gama de ejemplos de países no se tiende a hablar mucho de China, porque efectivamente es un éxito económico, y también Singapur. Así que si pensamos en política logística, ¿de dónde podemos aprender? Singapur. Y el Estado en Singapur Lo que pasa es que China es capitalismo de Estado, o sea, es otra cosa. Pero lo gobierna un partido de izquierda, ¿no? Y que es innegable. Así que tuviéramos que... Es de izquierda ideológica en algunas cosas, pero de derecha, ultraderecha en lo económico. Y también ha habido enriquecimiento grosero de los líderes. Exacto. O sea, eso no se diferencian ni de la derecha ni de nadie. Sí. Igual en Rusia. Exacto. Igual en Rusia. Y Rusia ni se diga. Pero no podemos ser selectivos con los ejemplos. Si vamos a decir dónde ha gobernado la izquierda. No, yo prefiero los ejemplos democráticos. Parto de esa base. No me gustan los ejemplos autoritarios. Pero eso tenemos sí que lo digo, tomar lo la planteo gama de los de frente sobre la mesa. Sí. Si no hay selectividad, podemos usar. Pero el punto aquí. ¿A qué izquierda sientes que se parecen más? Pero aquí vendría el punto. Que la izquierda es un posicionamiento político en torno a una realidad social, para ponerse del lado de quienes han sido víctimas de la injusticia, víctimas de la desigualdad. Pero no podemos copiar ningún modelo particularmente. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, si alguien dice Venezuela, bueno, la economía venezolana desde hace décadas gira alrededor del petróleo. Los vicios y virtudes de Venezuela son problemas que tienen que ver con una dependencia excesiva del petróleo. O si uno dice Cuba, bueno, Panamá no es una isla en el Caribe que tiene un bloqueo de más de 60 años. O China, que lo acabo de mencionar. Evidentemente no podemos emular a China porque no tenemos una población de más de 1.000 millones de personas y no estamos insertos en la región económica euroasiática. O digamos que uno dice, oye, pero ¿qué tal Uruguay, ¿no? que gobernó por mucho tiempo el Frente Amplio con Tabárez, con Mujica? Pero tampoco, porque en realidad no estamos entre Brasil y Argentina, no tenemos ese mismo circuito y relación con Europa que tiene. Es decir, no se pueden copiar modelos porque son realidades distintas. Y en el caso panameño lo que tenemos que pensar es a partir de esta economía nuestra, de tránsito o transitista, que impone unas ciertas circunstancias históricas,
El gran reto es cómo logramos integrar ese enclave canalero, logístico, de plataforma de servicios con los sectores productivos de la economía y con las distintas regiones del país. ¿Cómo logramos romper con esa segregación para apalancar la posición geográfica? Ese es el activo histórico de Panamá, su posición geográfica. Apalanquémoslo, porque aquí en el 99 hubo una promesa traicionada, que el canal, que la zona de tránsito, áreas revertidas iban a utilizarse para generar prosperidad en Panamá. Esa promesa no se cumplió y esa lucha generacional de los panameños se sintió traicionada, truncada. Y lo que tenemos que lograr es eso. Pero, nuevamente, reitero, podemos aprender de otros modelos. Política industrial asiática, política social europea, política logística de Singapur. Hay otra gama de ejemplos, porque la política implica eso, aprender de experiencias, pero saber que las realidades son propias. Y en términos al papel del Estado en Europa y otros países, creo que es un punto que Maribel ya ha destacado, el Estado siempre regula. Es decir, cuando uno dice regular quiere decir establecer reglas. Vamos a hablar de esas regulaciones después del cambio, ¿sí? Quédate ahí, acuérdate. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso con Richard Morales, que estaba hablando de la regulación del Estado, que es una de las preocupaciones de hasta dónde la regulación del Estado. Si es solo un Estado... igual que las exoneraciones. Sí, si es solo un Estado que regula y observa, o si es un Estado que interviene. Y ahí que es lo que ha sucedido, en los países que han estado en Latinoamérica, por lo menos, en algunos, no en todos. Efectivamente, Uruguay es un buen ejemplo de una izquierda democrática, no autoritaria. Sin embargo, Venezuela, Cuba, Colombia, Nicaragua no es lo mismo. Colombia también ahora con Petro, correcto. Está como Uruguay. En términos de regulación, el Estado siempre establece reglas. Ese no podría decir que hasta el principal papel del Estado, regular las relaciones sociales dentro de la sociedad. La pregunta, claro, es ¿qué regulaciones establece y para beneficio de quiénes? Por tomar un ejemplo, el Estado tiene que regular el acceso a los servicios de telefonía. Y el Estado va a determinar si favorece más a las empresas telefónicas, que hoy en día hay un oligopolio, que es otro enorme problema de Panamá, esta cantidad de oligopolios y monopolios, o si protege a los consumidores. Igual con las empresas de provisión de energía eléctrica, donde también hay un oligopolio en la generación de energía y también hay oligopolio en la distribución de energía, que ahí vemos un problema grave en la economía panameña. Pero el Estado va a establecer reglas. Si a mí se me daña un equipo porque porque se fue la luz, voy a tener yo derecho a reclamar, a recibir algún tipo de compensación. Esas reglas las pone el Estado. Si hay algún tipo de vulneración de mis derechos, una empresa no me permite entrar porque no le gusta el color de mi piel o de a dónde yo soy o mi acento, eso también lo tiene que regular el Estado. Es decir, el Estado establece las reglas para que haya una convivencia en la sociedad. Y las sociedades que más han tenido éxito, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, han sido los que han establecido reglas que favorecen la industrialización y la inversión en ciencia y tecnología. Son estos ejemplos de países de rápida industrialización del sudeste asiático a los que ya hice alusión. De ahí podemos aprender mucho respecto a las reglas que necesitamos para fomentar una economía que sea mucho más productiva. Y eso no implica dejar a un lado el sector terciario, el sector servicios. Significa apalancarlo para beneficio de estos sectores que generan empleo o que pueden generar empleo digno, de calidad, estable y bien pagado, porque uno de los principales problemas que hay en Panamá ahora mismo es el empleo, es la precariedad del empleo. Y que además esto te permite a ti regular las cadenas productivas. ¿Cómo tú regulas cadenas productivas para que haya mayor armonía entre productor y consumidor? Tratando de romper con esos intermediarios que especulan con los precios de los alimentos y los inflan. Y eso tú lo puedes hacer de una manera consensuada con los distintos sectores que participan dentro de la cadena. Es decir, regulación que debe existir en función de una planificación donde hay objetivos, donde ha habido una participación de la ciudadanía en la construcción de esos objetivos, en su fiscalización. Eso requiere para que la gente pueda participar en regular, supervisar, que una política se esté ejecutando, que el presupuesto se esté invirtiendo en satisfacer necesidades sociales. Eso requiere transparencia plena ahora, en el Estado. Richard, romper con la opacidad. Sí, una sola observación, porque usted decía que el canal no ha dado los recursos, pero el canal en 21 años, desde que revirtió a manos panameñas, ha dejado más de 21.000 millones de dólares. Son quizás de unos 1.000 millones por año en promedio.
¿Qué se ha hecho con esos recursos? Es otra parte de la historia, pero que han dado, sí el canal ha sido rentable. Y eso es los en excedentes manos de las panameñas. operaciones. Claro, La exactamente. economía que se mueve alrededor del canal ha sido mucho más. Eso es el aporte directo. O sea, no podemos hablar que el canal no ha dado. Sí ha dado. ¿Qué ha mal hecho el utilizado, Estado quizá. con ese dinero? Es otra cosa. Y creo que sí es importante establecer las diferencias y distinguir entre una cosa y en lo que el canal ha representado para el país en 21 años, 23 años de independencia, y lo que el Estado ha hecho con ese ingreso, ¿no? Claro, eso es la renta canalera, ¿no? El excedente que genera el canal. Directa más lo indirecto que dice Guido. Que se utiliza en el Estado en cierta forma compensando la evasión de impuestos dentro del país por los grandes capitales. Pero el problema va más allá, o el objetivo debe ser integrar, es decir, de qué manera el canal forma parte de un entramado productivo, donde no solo está pasando mercancía de un océano al otro, que es lo que se ha venido haciendo en Panamá desde hace siglos, desde la colonia, desde el Camino Real y de cruces. Es decir, lo que hay que plantearse es que Panamá deje de ser simplemente ese lugar de tránsito y que el tránsito se articula a producción nacional. Es decir, que esta producción industrial, agroindustrial y agraria esté articulado con el transporte, que aquí las cadenas de valor global tengan un punto a donde se esté fabricando producción con valor agregado y que eso vaya en función del canal y el sistema logístico. Es decir, no es solo recibir un pago del canal, porque si lo queremos ver así, el país ya recibía una anualidad cuando estaban aquí los estadounidenses. El tema es integrar el canal al resto de la economía. Sí. Y no solo el canal, el sistema logístico y portuario. Y por cierto, ha sido una demanda que ha habido de distintos sectores de la sociedad por mucho tiempo. ¿Cómo logramos generar mayor valor agregado dentro del sector logístico? La pregunta de todas las propuestas es ¿cómo? Eso es una planificación y una política industrial y eso requiere efectivamente que el canal no opere como un enclave, que se articule con estos distintos sectores productivos de la economía. Hay que profundizar en políticas públicas, por ejemplo, para que los experimentos que se han hecho, algunos con más éxito que otros, como Panamá Pacífico, la zona especial, que tiende hacia lo que apunta Richard Morales, la ciudad del saber, por ejemplo, que tiende a ser un hub de conocimiento, pero que se quedaron como a medio camino. Entonces hay que generar políticas públicas de largo plazo para lograr eso. En eso no hay espacio para el debate. Coincido plenamente que en eso el Estado se ha quedado demasiado corto. Es decir, los gobiernos del Estado se han quedado demasiado cortos. Y el problema es que nos hemos quedado en este esquema donde, por ejemplo, Ciudad del Saber o Panamá Pacífico en cierta forma se convierte en un esquema de bienes raíces, ¿no? ¿En qué sentido? Igual la ley SEM, ¿no? La ley de sede de empresas multinacionales. Le pedimos a empresas que se instalen a Panamá, pero no dentro de una estrategia de desarrollo como tal. Otro ejemplo es lo que se busca y donde por cierto, se le exonera de todos los impuestos a esas empresas. Otro ejemplo de esto sería la discusión que hay en torno a traer fabricación de semiconductores a Panamá. El problema ahí sería que, digamos, está bien, monten una fábrica aquí de semiconductores o un centro de distribución de semiconductores y ya. Y que simplemente traigan personal de afuera o contraten algunos nacionalmente, que tenga todos los beneficios de la ley SEM y que eso no tenga un impacto dinámico dentro de la economía nacional. Por tomar estos ejemplos nuevamente del sudeste asiático, ellos pedían a las empresas que venían a su país para hacer inversión extranjera, transferencia de tecnología. Instálate, te damos beneficios, pero queremos a cambio conocimientos que nos permitan a nosotros también desarrollar producción con valor agregado a futuro, porque no queremos seguir dependiendo de que el capital venga un día a Panamá y de repente Costa Rica dice yo te ofrezco menos y yo te voy a ofrecer cobrar menos impuestos y se vayan después para Costa Rica. Es decir, tú tienes que desarrollar una capacidad que también te haga menos vulnerable a las turbulencias en el mundo. La economía panameña es sumamente vulnerable a todos los cambios que se dan en el comercio mundial y lo estamos viendo ahora. Por ejemplo, una de las rutas principales del canal sabemos que es de la costa este de Estados Unidos con China. ¿Qué está pasando? Estados Unidos está moviendo mucha su producción a las Américas. ¿Qué va a hacer eso? Que Panamá pierda, y ya está perdiendo, un tránsito importante de mercancías. Sin contar que ya estamos viendo competencia del corredor o canal seco de Tehuantepec en México, de Colombia, de Centroamérica. Y ahí es donde hace falta visión de futuro. Esta visión de futuro de decir, el modelo que tenemos en Panamá transitista se está quedando obsoleto ante la presión propia del mundo que está cambiando y no estamos haciendo nada, y nuestros gobernantes sobre todo,
Otro ejemplo de esa obsolescencia es la propia plataforma de servicios, la plataforma de servicios legales y financieros. Esa presión de la GAFI y la OCDE, lo que te está diciendo es está cambiando el mundo financiero. Si no empezamos a emprender cambios ahora... Pero esos cambios, ¿cómo lo ven? ¿Como un Estado inversor o como un Estado incentivando la inversión? ¿Cómo lo ven? Los dos. El Estado tiene que incentivar la inversión, pero a la vez tiene que participar en esos procesos de inversión. Eso ha sido la clave. Voy a tomar este ejemplo nuevamente de Singapur. Incluso en Panamá tenemos una empresa pública de Singapur como una de nuestras concesiones portuarias. El Estado tiene que participar. Eso es lo que ha dado éxito, pero eso implica participar de la mano con el sector privado. Tú estás fomentando inversión privada de la mano de un Estado que ha planificado, que ha elegido objetivos estratégicos y que está apostándole a ellos. Listo. Eso es necesario. Richard, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Oye, a propósito, en Brasil hoy se está celebrando una cumbre de los países amazónicos para tratar de salvar, ahí tenemos las imágenes en vivo, para tratar de salvar, de frenar la destrucción de la selva amazónica, que es el pulmón más grande del planeta. Ese es nuestro tapón del Darién, pero del mundo. Del mundo. ¿No? Así que ojalá tengan éxito en esa cumbre y logren adoptar medidas a propósito de regulación de los estados para atacar el fenómeno que nos está agobiando del cambio climático. Se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión habla ahora con el profesor José Escobar y Delia Muñoz. Hasta mañana.